Buenas tardes. Como ustedes recuerdan, la próxima conferencia será el día 12 de noviembre. Lo tienen ustedes anunciado y está en el programa. Pero lo recuerdo por si alguno lo olvida. Habíamos visto en la lección anterior la función que tenía la poesía como primera forma en la cual se realiza la presentación del amor en la literatura y cómo, en definitiva, era una forma mucho más antigua que otras, que significaba sobre todo dar el temple amoroso, lo que pudiéramos llamar la actitud amorosa, y una primera forma de lenguaje amoroso, principalmente en el sentido de la selección del vocabulario, del léxico amoroso, de una lengua determinada. Les decía a ustedes también que normalmente ese lenguaje tenía una forma, diríamos, de monólogo, es decir, la poesía en casi toda su realización consiste precisamente en que el poeta dice a la amada o a la persona amada ciertas cosas que están dirigidas a ella, pero que no suponen sino excepcionalmente una relación de diálogo. Esto es un primer estadio. Les advertía a ustedes también algo que es importante, y es que, aunque luego hay otras formas literarias en las cuales se dan pasos sucesivos, hoy vamos a hablar del teatro, luego hablaremos, y va a ser el tema del curso, de la novela, si no se conserva un elemento de la poesía, lo que representa la poesía, es decir, esa tonalidad lírica que es propia de ella, los otros géneros quedan deficientes y se resienten precisamente, por lo menos en su relación con el amor. Puede haber, evidentemente, un teatro o una novela que tengan una realización sumamente valiosa y está perfecta en otra dimensión, pero en la dimensión amorosa quedan deficientes, quedan, diríamos, afectados por un cierto prosaísmo que es en alguna medida destructor. Ahora el teatro, que es de lo que vamos a hablar hoy, el teatro y el dramatismo de las situaciones, es el título que he dado a esta lección, supone la aparición de algo que evidentemente va más allá de la poesía, porque no es solo, el teatro no es solo ni principalmente literatura. Esto es algo fundamental. La educación literaria de los últimos siglos, no solamente de nuestro tiempo, nos hace pensar en el teatro como una forma de literatura. Juzgamos, por ejemplo, el valor de las obras teatrales por el valor que tienen sus textos, olvidando que el teatro no es solo eso, no es primariamente eso, sino que es, ante todo, representación. El texto, lo que podríamos llamar el libreto, es un elemento que puede ser enormemente importante, que puede ser absolutamente genial, pero que no es la totalidad, ni siquiera el factor decisivo. No es lo más importante. Lo más importante es precisamente la representación, lo cual significa algo nuevo, que es la presencia de actores, hombres y mujeres. Hay personas físicamente presentes en el teatro, lo cual evidentemente no lo hay en la poesía, no lo hay tampoco en la novela. Esto es absolutamente esencial y, naturalmente, la acción. El teatro es primariamente acción, acción ejecutada realmente por actores en un escenario. Esto es fundamental. Estos elementos son absolutamente esenciales y, claro, no son propiamente literarios. Pueden estar al servicio de una literatura, pueden usar, evidentemente, un texto literario que les dará un valor especial, pero el teatro no consiste en eso. Ustedes piensen, por ejemplo, que un teatro leído no está plenamente realizado. Es más, si un teatro en la lectura produce una satisfacción plena, es indicio de que no es verdaderamente buen teatro.
El teatro pide representación. Yo recuerdo la impresión que tuve cuando era muy joven, cuando era estudiante, de asistir a representaciones muy bien hechas, algunas con la Barraca, el grupo que dirigía García Lorca, o una cosa que se llamaba el Club Anfístola, que también existía en Madrid en aquellos años, de obras de teatro clásico de Tirso de Molina o de Calderón o de Lope, que yo conocía, leídas. La impresión que producían era como de un deslumbramiento, es decir, aquello era la realidad, es decir, los textos literarios pedían la escenificación y la representación. Ahora es cuando realmente se veía lo que era. Y naturalmente el lector de obras, por ejemplo, clásicas, en definitiva, suple imaginativamente la representación, la hace él por su cuenta, incompleta, deficiente, pero en definitiva sí lo hace. Ustedes piensen, por ejemplo, es un experimento que está al alcance de cualquiera, hacer el experimento de la diferencia que hay entre leer una obra clásica, una obra que uno ha visto representar, u otras equivalentes, y la lectura de una obra teatral nueva, desconocida, de la cual no hay más que lectura. Es evidente que esta es mucho más pálida, sin duda ninguna, que la lectura de la obra que uno ha visto representar, insisto, incluso a veces no esa. Ustedes pueden leer una obra de Shakespeare y no han visto esa precisamente, pero han visto otras, o una obra de Lope de Vega y han visto otras, aunque esa sea nueva. Pero en definitiva, el tipo de presencia de ese teatro lo tienen ustedes presente por haberlo visto en otras circunstancias. Esto, por tanto, es muy importante. Pero además, incluso en lo que parece común con los otros géneros, la poesía, que es lo que hemos hablado hasta ahora, que es la palabra, es distinto, es también distinta. Porque la palabra en otros géneros tiene sustantividad por sí misma. En el teatro no. En el teatro la palabra es, pudiéramos llamar, el excipiente de la acción. Ustedes saben que se llama excipiente en farmacia, es un término que se emplea en farmacia, pero que es muy gráfico. Por ejemplo, un principio activo tiene una medicina, unas píldoras, por ejemplo, tiene un principio activo, por ejemplo, de quinina, ¿no? Y hay un excipiente, que puede ser harina o azúcar, o una combinación de las dos cosas, y tal vez un colorante. Es lo que llaman los farmacéuticos excipiente adecuado. El excipiente es aquello en lo cual va justamente el principio activo, el principio medicinal. Pues bien, la palabra es el excipiente de la acción. Cuando los actores aparecen en escena, normalmente se ponen a hablar. Sí, pero lo que dicen es justamente lo que hace que circule por la escena la acción que están ejecutando. Es una función sumamente delicada y muy, muy importante. Es decir, se trata en el teatro de algo que es muy importante, porque es la condición de la vida humana, que es drama. Drama es algo que hace alguien. Algo que hace o le pasa a alguien. Y por tanto supone la presencia de la persona como tal. Si no hay personalización, no hay dramatismo, no hay drama. Que es lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando contemplamos grandes desastres, por ejemplo. Ustedes ven un terremoto, o un volcán en erupción, o un terrible incendio, o incluso una matanza, en una lucha violenta. Aquello en realidad no tiene, puede ser atroz, pero no tiene dramatismo, porque no le pasa a nadie, o por lo menos a nadie que veamos, a nadie que sea sujeto de eso que está ocurriendo. Y por eso, en cierto modo, las cosas más atroces nos dejan relativamente fríos, no nos conmueven, porque precisamente no son drama, en ese sentido literal de algo que hace o le pasa a alguien. Ahora, el teatro sí lo es esencialmente, absolutamente. Es decir, es acontecimiento. Ahora bien, esto afecta a la palabra en el teatro, porque la palabra en el teatro no es mero decir, justamente porque por ese carácter de dramatización. En todo caso, si
lo tomamos como decir propiamente, habría que recordar la muy profunda y muy aguda teoría de Carl Bühler, en la teoría del lenguaje, que él dice que el lenguaje tiene tres funciones o dimensiones, una que es la que llama expresión, otra que es apelación y otra que llama representación o significación. Es decir, el lenguaje expresa el estado de ánimo, expresa la actitud o el estado de ánimo, el temple del que habla. La apelación es algo que se dirige a alguien, precisamente, que apela o se dirige concretamente a alguien, a un receptor. Y, por último, el lenguaje dice algo, es decir, tiene una representación de una realidad o una significación. Es decir, todas las formas de lenguaje contienen más o menos los tres elementos. Es evidente que una interjección, la persona que se da un martillazo en un dedo y dice una exclamación, evidentemente ahí lo que predomina es la expresión. La orden que da un sargento al pelotón que está haciendo la instrucción, evidentemente tiene sobre todo un valor de apelación. Y un teorema que se pone en una pizarra es primariamente significación o representación. Claro, el profesor a lo mejor está de mal humor y eso se nota en cómo maneja la tiza y en los rasgos, pero es mínimo. Lo más interesante, evidentemente, es lo que dice el teorema, es decir, la significación. Como ven ustedes, son tres funciones. Bühler insiste en que si no hay la última, no hay propiamente lenguaje, si no hay significación o representación, no hay lenguaje, pero tiene esas otras dos dimensiones. Pues bien, en el lenguaje teatral aparecen las tres ligadas, con un predominio de una o de otra, naturalmente según el texto y según lo que la acción reclama y según lo que es justamente la expresión de los actores. Como ven ustedes, es una forma de decir que es característica. Y naturalmente la apelación es esencial en el teatro, porque claro, en el teatro precisamente hay un decir, aunque no se refiera, aunque no se dirija el que habla al público, que no debe en principio hacerlo, pero hay una apelación al público, a su actitud de espectador, a sus sentimientos, etcétera, a la comprensión de lo que está ocurriendo en el escenario. Pero además, aparte de la palabra, precisamente el teatro significa la introducción de un factor nuevo, que es lo indecible, lo que no se puede decir. Es decir, lo que va más allá de la palabra. Fíjense ustedes que en la poesía se trata de la palabra, es el dominio propio de la poesía. En el teatro, en la novela también, la novela no tiene más que palabras. En la novela hay que decirlo todo y no se hace más que decir. Pero en el teatro no. En el teatro hay no solamente la palabra, no solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Y por tanto lo que se ve. Es decir, ustedes piensen, una persona se puede marchar, pero se puede marchar de muchas maneras. Es decir, de esta habitación se puede salir de puntillas, sin hacer ruido, se puede salir con jactancia, diciendo cómo me estoy aburriendo, se puede salir dando un portazo, se puede salir de mil maneras. Ustedes saben que los actores suelen tener sus grandes éxitos en lo que llaman el mutis, la manera de irse, la manera de salir de escena, o de entrar en escena también, ¿verdad? Es decir, hay un elemento inefable, un elemento indecible, que es absolutamente capital en el teatro. Ahora, adviertan ustedes que esto, el que haya una presencia física de actores que hacen cosas, que las hacen de un cierto modo, que quienes se ve y se oye, etcétera, no destruye el elemento muy fundamental de irrealidad. La irrealidad persiste. ¿Por qué? Porque se trata de algo imaginario. Precisamente lo que acontece en el teatro es imaginario, es ficción. Esto es muy importante. Ustedes recuerdan aquella cosa de aquel torero de comienzos del siglo XIX que cuando
que no hacía una buena faena, y entonces el gran actor Máiquez lo denostaba y le decía cosas injuriosas, y entonces el torero se encaró con él y le dijo: señor Miquis, le dijo, que aquí se muere de verdad. Bueno, porque sí, él era famoso porque se moría muy bien en escena. Claro, luego se levantaba a recibir los aplausos. Pero claro, el torero veía la cosa de otro modo. Y le dijo: eso, señor Miquis, que aquí se muere de verdad. Bueno, esta es la diferencia. En el teatro no se muere de verdad. En el teatro se trata de una irrealidad, es algo imaginario, pero tiene apoyos reales, tiene apoyos somáticos. Sí. No se muere de verdad, pero se vive de verdad. El actor está allí presente, con su cuerpo, con su rostro, con sus gestos, con su voz. Hay unos apoyos reales, perfectamente reales, somáticos, puestos al servicio de una ficción, de una irrealidad. Y hay algo también muy importante, que es el tiempo. El tiempo en el teatro es real. En la poesía propiamente el tiempo no aparece, o es completamente excepcional que aparezca el tiempo. Hay una tonalidad, no hay normalmente acción, salvo en una poesía más o menos narrativa, que ya no es propiamente lírica. No, el tiempo no aparece propiamente en la poesía, en la novela sí, pero ya veremos cómo. En el teatro aparece el tiempo, pero el tiempo del teatro es real. Quiero decir que el tiempo del escenario es el mismo de los relojes de los espectadores. Si en el escenario hay un reloj, marca el tiempo real. Esto es muy importante. Es decir, si la representación dura un cuarto de hora, es un cuarto de hora de verdad. En la novela no, en modo alguno. Justamente no. Es decir, le ocurre en cierto modo lo que le pasa a la palabra dicha, que es una palabra dicha también. No aludida o abreviada o condensada con elipsis, como puede ocurrir en otros géneros. No, es una palabra dicha, que se tarda en decir un cierto tiempo, o se tarda ese tiempo en ejecutar ciertas acciones. Esto es absolutamente fundamental. Es una situación respecto del tiempo muy curiosa. Y este tiempo, esto es otra segunda parte, se articula. Ustedes saben que las obras teatrales normalmente se dividían en jornadas, luego se llaman actos, y los actos están articulados en unas divisiones inferiores, menos pronunciadas, que se llaman escenas. Si ustedes ven, por ejemplo, el texto de una obra teatral escrita, ven ustedes que está dividida en actos, y luego se dice escena primera, escena segunda. Normalmente las escenas se determinan por la entrada o salida de personajes. Es decir, una escena es, diríamos, una cierta constelación de personajes que están en escena en aquel momento, y cambia la escena si alguien entra nuevo o alguien se va. Este es el esquema. Y claro, una de las funciones capitales que tiene la articulación en actos es precisamente el introducir un elemento no real en el tiempo. Ustedes saben que ha habido una época en el teatro, en la época del teatro neoclásico, en que se exigían las tres unidades, ¿no?, de escena, de acción y de tiempo. Todo tenía que pasar en una jornada. En el teatro clásico no ocurre, en el teatro, por ejemplo, español del siglo de oro, o en el teatro de Shakespeare, o todo el teatro de la época de Isabel I, por supuesto no ocurre eso. Hay cambios de escenario, se pasan en diferentes ciudades, en épocas incluso muy distantes, eso no se destruye. Pero, sin embargo, no es ninguna tontería esa exigencia de la unidad de tiempo. La hay por lo menos en cada acto. Es decir, son diferentes unidades temporales
Pueden ser varias, pero cada una es una unidad temporal. Es decir, lo que hicieron los neoclásicos fue extender a la obra en conjunto la exigencia que siempre había sido válida en cada jornada. Se llaman jornadas o actos. Esto es interesante, como ven ustedes. Pero claro, esto permite introducir, diríamos, un tiempo no como el tiempo del escenario, sino un tiempo irreal. Un tiempo irreal en el cual la acción ha madurado. Es decir, han pasado ciertas cosas, desde que cayó el telón hasta que vuelve a levantarse, mientras el público ha salido a charlar o a fumar un cigarrillo, han pasado cosas. Cosas que el autor no puede explicar, pero que debe hacer que el público entienda. Y una de las dificultades del teatro es que el público debe entender qué ha pasado en el entreacto, sin decirlo. Esta es una dificultad. Que, por cierto, ustedes, el teatro clásico, por ejemplo, solía tener 5 jornadas. Era muy frecuente que tuviera 5 jornadas. Luego se pasó al teatro en 3 actos. Lo tradicional han sido 3 actos durante mucho tiempo. Si ustedes van al teatro, verán ustedes que ahora no hay más que 2 actos, nunca. Es decir, hay un entreacto solo. ¿Y esto por qué? ¿Es que ha cambiado la dramaturgia? No, han aparecido los sindicatos. Sería interesante explicar las transformaciones que han producido los sindicatos en el mundo. Bastantes, más de los que se piensa. Y naturalmente no puede haber más que un entreacto. Lo cual evidentemente altera la estructura dramática de las obras. Hay que hacer una serie de arreglos para que aquello... Y además el público se queda sin un entreacto. Cuando el teatro era un espectáculo verdaderamente social, la gente iba al teatro casi sobre todo por el entreacto. Y ahora le quitan uno. Claro que interesa menos. Pero esto es muy importante. Pero como ven ustedes, eso permite que haya una cierta maduración, es decir, la introducción de un tiempo irreal al lado del tiempo real, absolutamente real del escenario. Porque claro, en los 15 minutos del entreacto pueden haber pasado varios días o 5 años. Es evidente. Ese tiempo ya no es real. Es una diferencia fundamental. En general, se pasa por alto. La mayor parte de la gente no se da cuenta de la fundamental diferencia que hay en eso. De modo que diríamos, el tiempo es real en cada acto, pero entre ellos se interpone una irrealidad de un tiempo que puede ser cualquier cosa, que se puede dilatar. Ustedes saben que hay algunas obras, en fin, de teatro reciente, sobre todo, tienen un cierto carácter, cierto modo experimental, en que a veces se invierte el orden real. A veces empieza por un acto que es el final. Yo me acuerdo, hay una obra famosa que se estrenó hace 40 o 50 años. En España se llamaba La herida del tiempo, el tiempo y los Canways, se llama, de Noel Coward, en la cual precisamente había un acto, luego había, digamos, el segundo era en realidad el tercero, y luego aparecía el segundo, que iba en último lugar. Y había un efecto dramático interesante al ver precisamente con lo que se contaba y luego lo que había resultado, etcétera, ¿no? Era dramático, por ejemplo, ver lo que los personajes esperaban y ya se sabía lo que les había pasado, porque se había visto el último acto. Pero en todo caso, eso es un ejemplo más, aunque hay una especie de violencia sobre el orden real del tiempo, de introducir la irrealidad en un tiempo irreal del cual se ven los efectos. A veces se ven incluso invirtiendo el orden efectivo. Pero lo importante es esto, que las escenas del teatro y los actos, naturalmente, representan situaciones vitales. Esto es lo fundamental. Y esto es lo que añade el teatro a la poesía. Son situaciones. La poesía da un temple, una tesitura, una tonalidad. El teatro da, en cambio, situaciones. Situaciones vitales precisamente que son argumentales. Lo cual quiere decir que tienen o piden, por lo menos, un desenlace. Fíjense ustedes que hay, en definitiva,
el desenlace es fundamental en cada situación. No ya hay el desenlace del drama, el desenlace de la obra en su conjunto. Es que cada escena, incluso cada situación, pide un cierto desenlace que puede no ser definitivo, que se articula con otros, y así se compone precisamente una especie de encadenamiento de situaciones que son la obra teatral en su conjunto. Es decir, la vida humana tiene una estructura, diríamos, filiforme, son unos hilos, largos hilos que forman nudos. Justamente, esos nudos son las situaciones. Y esos nudos se entrelazan, se desatan. Es lo que quiere decir la palabra desenlace. Se desatan o se cortan. Ustedes recuerdan la famosa historia del nudo gordiano, ¿no? No se podía desatar, pero se corta. Pues bien, hay situaciones que se desenlazan, que se desatan, algunas no, algunas se cortan. Y esto es fundamental en la obra teatral, como ven ustedes. Pero si consideramos ahora la dimensión amorosa dentro del teatro, hablamos precisamente de situaciones vitales, pero en este momento nos interesan primariamente las situaciones vitales amorosas, porque es de lo que nos preocupa. En el teatro, el hombre y la mujer se dicen cosas, se aman, conviven en esa dimensión cuyo temple había dado ya la poesía, cuyo temple ha sido creado primariamente por la poesía. Entonces, el espectador no solamente lee o no solamente percibe, comprende, sino que ve y oye realmente cuerpos, rostros, gestos, voces, inflexiones de la voz. Todo esto evidentemente se añade. Adviertan ustedes, y lo digo de paso, no lo dije el otro día, pero que hubiera estado más en su lugar, que es que la poesía se debe leer en alta voz. Nos hemos acostumbrado, nuestra cultura es una cultura de leer con los ojos. Normalmente sí, ¿no? Pero la poesía reclama el ser dicha, ser oída. Yo creo que una de las razones de que se goce mucho menos, evidentemente, se goza mucho menos la poesía, es que no se la leen en voz alta. Y es evidente que la poesía dicha, formulada, expresada, con el ritmo adecuado, con la entonación adecuada, tiene un valor que la mera lectura visual no da. Una de las razones de la decadencia, por ejemplo, de las representaciones de teatro en verso ha sido el que los actores en general no saben decir versos. La mayor parte no saben. Y entonces los destruyen o los dicen mal o los convierten en un sonsonete. Hay excepciones, pero no es normal porque no tienen escuela, porque han olvidado esto, porque no se les enseña, porque el teatro en verso se representa muy poco. Y entonces esto naturalmente afecta terriblemente a la poesía. Pero en todo caso, yo les recomiendo a ustedes que hagan el experimento de un poema que les guste, que les interese, que se lo sepan a veces de memoria, o lo lean en voz alta. Verán ustedes lo que es. Verán ustedes cómo cambia de efecto. Totalmente. Pues bien, esto naturalmente en el teatro es esencial y en el teatro tiene un valor sustantivo. Es absolutamente capital. En el teatro se tiene la presencia y la figura. Esto es capital. Ustedes recuerden lo que dice San Juan de la Cruz: mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Esa avidez de presencia y de figura. Y ahí habría que añadir de voz que suena. Esto en el teatro es absolutamente esencial.
justamente el teatro se sostiene de la presencia y la figura. Ahora, esto significa esa tremenda fuerza de lo real. El teatro tiene realidad, porque ahí están las personas efectivas de los actores. Pero eso se superpone a una ficción. Eso real se superpone a una ficción, a unos personajes imaginarios. Son personajes imaginarios, soportados por las personas de los actores. Y le suceden cosas que no son verdad. Es lo del torero, ¿no? Evidentemente, en el escenario no se muere de verdad. Y a lo mejor ni se ama de verdad, ni se tienen celos de verdad, ni se matan de verdad. Son realidades físicas presentes que acontecen a personajes imaginarios. Claro, esto es precisamente lo que, según los griegos y Aristóteles, producía la cátharsis, la purificación, la tragedia. La tragedia descarga, producía una descarga emocional, era purificadora. Precisamente excitaba, decía, temor y compasión. Cuando se ven en el teatro cosas tremendas y horribles dramas y desgracias y venganzas y asesinatos y adulterios, sí, pero no es verdad. Eso tranquiliza un poco, ¿no? Tranquiliza un poco. Y entonces sirve para precisamente lograr esa depuración o purificación que llamaban cátharsis. Fíjense ustedes que ahora tenemos una especie de extraño sucedáneo en la televisión. Hace ya bastantes años he observado, y lo he dicho, incluso por escrito, que no se toma muy en serio lo que se ve en la televisión. Es decir, vemos cosas horribles, y la verdad que la televisión nos enseña todos los días cosas bastante horribles. Y sin embargo, la verdad es que el efecto que nos hace es pequeño, es desproporcionadamente pequeño, ¿no? Hay muchas gentes, por ejemplo, que ven la televisión mientras comen. Yo esto no lo hago nunca, pero hay mucha gente que lo hace. Tiene la televisión en el comedor. Y le presentan pues unas matanzas espantosas, unos horrores y cuerpos destrozados y las vísceras por el suelo. Y siguen comiendo tranquilamente. Lo cual es un poco inquietante, ¿no? Pero ¿y por qué es? Yo me he preguntado por qué. ¿Es mera dureza de corazón? No. Es que como la televisión da principalmente ficción, como la televisión da películas o sus equivalentes, todo parece ficción. No se toma en serio lo que se ve en la televisión, aunque esté pasando, aunque sea en directo. Este es un efecto sumamente curioso. Por eso la televisión, en cierto modo, se puede soportar, porque si no se podría soportar muchas veces. Pero no se toma de todo en serio. Como ven ustedes, es un efecto parecido al del espectador teatral, que evidentemente pues, se conmueve, se apasiona, porque si no, no tendría el placer que produce el teatro, pero al mismo tiempo sabe que aquello no es verdad y sabe que Desdémona, recién estrangulada, por la cual sentimos compasión vivísima, bueno, luego se levantará y saldrá a recibir los aplausos, y lo cual nos tranquiliza un poco, ¿no? Y sabemos que va a pasar, y que luego se va a ir del brazo de Otelo y no ha pasado más. ¿Comprenden ustedes? Esta es una función sumamente importante. Eso es la cátharsis, lo que los griegos llamaban cátharsis o purificación o depuración, como quieran llamarlo. Pero no olviden ustedes una dimensión que es enormemente importante, y es que el teatro, durante la mayor parte de su historia, y esto es importante, ha sido en verso, lo cual nos parece bastante extraño, porque claro, la gente no habla en verso. ¿Cómo en el teatro ocurría en verso? Y la verdad es que ha sido casi todo el teatro. La mayor parte del teatro era teatro en verso. Entonces, precisamente, por una parte, eso nos recuerda
que el teatro era poesía dramática. Una forma de poesía. Uno de los subgéneros de la poesía. Poesía lírica, poesía épica, es decir, poesía dramática, si quieren ustedes poesía satírica, o, bueno, lo que quieran ustedes. Pero era poesía dramática. Pero fíjense ustedes que lo que nos parece una arbitrariedad que nos cuesta trabajo incluso entender, era una condición exigible. Y lo primero que hacía un dramaturgo del Siglo de Oro, por ejemplo, un dramaturgo romántico, y casi siempre, incluso en los neoclásicos, sobre todo en la tragedia, por supuesto, era hacer verso, era hacerlo en verso. ¿Qué quiere decir eso? Añaden ustedes otra cosa más, que es la música. ¿Por qué? Ah, pues miren ustedes, porque resulta que nosotros, cuando hablamos de la ópera, pensamos en la música. Pero es que la ópera no es música, es teatro. Es más, ha sido la forma más importante de teatro y de más fuerza y eficacia social en cierta época. Era teatro. En un teatro en el cual los personajes no solamente hablaban en versos, sino que cantaban. Se quiere más irrealidad. Volvamos a Otelo. Es decir, Otelo canta naturalmente en la ópera. En el drama de Shakespeare no canta, pero en la ópera de Verdi sí. Es decir, estrangula a su mujer cantando. Y lo que es más extraño, Desdémona, después de estrangulada, no ha muerto todavía, pero va a morir inmediatamente. Canta. Cantar después de ser estrangulada parece el colmo de la irrealidad. Y sin embargo a nadie le ha importado eso y la gente se deleita. Y yo el primero, cuando veo Otelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir precisamente que hay un elemento precisamente de irrealización, de transposición a otro plano, de incorporar un cierto temple que es el del verso o que es el de la música y el canto, que precisamente tienen gran conexión con ese temple, esa tesitura que nos daba la poesía lírica. Justamente era el que entraba en el teatro en verso, o la ópera en otro orden de cosas, entraba en un ambiente distinto, en una cierta forma de irrealidad. Piensen ustedes, les hablaba del lenguaje de la poesía, del lenguaje amoroso, y les hacía una cierta comparación con el lenguaje sacro, con el lenguaje, por ejemplo, litúrgico, evidentemente. Y hay conexión. Yo muchas veces me he preguntado por qué se canta el credo. Es un poco extraño, es decir, en el credo se dice lo que se cree, es el contenido de la fe. Pero esto se canta. Claro, es que se cantan las categorías de Aristóteles o las de Kant. ¿Qué sentido tendría, no? O se canta el teorema de Pitágoras. Esto no tiene no se imagina que se pueda cantar eso, ¿no? ¿Por qué se canta? Justamente porque la creencia, la fe, diríamos, va más allá de lo que es el enunciado. La fe no es simplemente un asentimiento intelectual, es más. Justamente el canto en el credo da ese plus que va más allá de lo que sería una serie de enunciados. Esto es fundamental. Pues bien, esto creo que tiene una conexión con la introducción del verso o incluso del canto y la música en el teatro. Es decir, fíjense ustedes que hay un fenómeno histórico muy importante, que es que el mero teatro, el teatro sin estos elementos, que no florece más que después del romanticismo. Fíjense ustedes que el teatro romántico es primariamente en verso, con algunos fragmentos en prosa, pero en su
gran mayoría es teatro poético, es teatro en verso. Inmediatamente después, desde más o menos 1850, el teatro deja de escribirse en verso, se convierte en teatro en prosa y decae. Hay un hecho que se olvida, que es que el teatro tiene muchísima menos importancia desde mediados del siglo XIX. Pero muchísima menos. Tiene menos importancia social y en cambio, ¿qué ocurre? En cambio, es la época del triunfo avasallador de la novela. Extraña coincidencia. Ustedes saben que la novela ha sido un género relativamente no muy importante, no muy frecuente, no muy estimado. Y en el siglo XIX es cuando precisamente la novela triunfa absolutamente, se convierte en el primer género literario hasta hoy. Es el más leído, el más buscado, etc. El que produce en conjunto más placer. Y es curioso cómo coincide la desaparición del teatro en verso, el convertirse en mero teatro en prosa, y el auge de la novela simultáneamente. Yo no sé, probablemente se ha estudiado, porque yo no sé casi nada, pero yo no he visto que se pongan en conexión estos dos hechos, que me parecen enormemente reveladores. No olviden ustedes que el mundo ha sido, hasta hace no mucho tiempo, en definitiva hasta el siglo XIX, vamos, hasta el siglo fines del XV primero, y luego un salto enorme, pero luego en el XIX más, el cambio es muy brusco, ha sido un mundo de pocos lectores. Es evidente que durante toda la Edad Media había muy pocos lectores, porque no había imprenta, los libros se copiaban a mano, naturalmente, eran carísimos, solamente tenían libros pues los grandes señores, los nobles, los que sabían leer, que no eran muchos. No sabían leer, ni querían saber leer, por supuesto, eso era cosa de clérigos. Los conventos tenían, los monasterios tenían bibliotecas. A veces se habla de un gran personaje que tenía una magnífica biblioteca, tenía 12 libros, tenía 20 libros. Sí, que eran unos libros preciosos, miniados, unas maravillas, naturalmente. Sí, pero tenía 12 o 20. Eso eran muchos libros. Una biblioteca, por ejemplo, una biblioteca no personal, como no fuera un rey, pero vamos, una biblioteca de 1000 volúmenes, algo absolutamente extraordinario. Había naturalmente poquísimos ejemplares de cada libro, pero las copias eran muy pocas. Esto naturalmente cambia enormemente desde fines del siglo XV, desde la invención de la imprenta. Pero todavía hay millones de personas que no saben leer. Y otras que saben leer, pero no leen. Es decir, el número de lectores es pequeño. En cambio, en el siglo XIX no. En el siglo XIX la lectura se generaliza enormemente y aumenta de modo extraordinario el número de lectores. Ahora, el teatro, en cambio, era un espectáculo popular y, en cierto modo, un espectáculo general. Un espectáculo en el que participaban todas las clases sociales, todos los grupos sociales, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, nobles y plebeyos. Y fíjense ustedes que ese teatro es primariamente teatro amoroso. En el teatro predomina siempre el elemento amoroso. Es sumamente infrecuente que haya una obra que no tenga un asunto amoroso. Y entonces tiene la presencia de modelos vivos, de la acción, del diálogo, y aparece el lenguaje del amor. Les decía a ustedes que hay un lenguaje del amor en la poesía. Ah, sí, pero ese lenguaje del amor es un lenguaje, primero, irreal. En segundo lugar, es lo que el poeta dice a la amada, pero en el teatro son las cosas que se dicen. Los actores y las actrices en escena. Es decir, hay respuestas. No es un monólogo, no es el monólogo habitual de la poesía. No es el diálogo.
es importante esto. Y tiene que ser un diálogo naturalmente traspuesto a un plano irreal. Y ahí viene el verso. Ustedes piensen las cosas que se dicen los personajes de Calderón o de Lope o de Tirso de Molina o de Shakespeare. No digamos con otro tipo de irrealidad, pero irrealidad extrema, los de Racine o los de Corneille, o incluso los de Molière, siendo un cómico. Son cosas que no se dicen en realidad, ¿no? En un lenguaje que no se usa en la vida corriente, empezando porque está en verso, pero que además supone una elevación del tono, en cierta medida. Es decir, se crea un lenguaje amoroso real en el sentido de que se dice en escena y de que es dialogante, y real porque es, diríamos, está como en un supuesto que no es el de la vida cotidiana efectiva. Lo cual, evidentemente, significa respecto del espectador un extraño modelo que, siendo algo que se puede decir porque lo han oído decir delante de ellos, sin embargo, no es lo que habitualmente se dice y es como un tirón hacia arriba. Fíjense ustedes en la función, diríamos, educativa, estimulativa, que tiene ese lenguaje amoroso teatral. Y hay, naturalmente, los diversos papeles. Hay papeles, el teatro tiene papeles, que luego se conservan, evidentemente, en las compañías teatrales, ¿no? Que representan ya, diríamos, esquemas de conducta o esquemas de tipos humanos. Y hay intrigas, hay ocultamientos, hay engaños, burlas, hay diversos registros del lenguaje y registros del amor. Por ejemplo, ustedes piensen que en el teatro clásico del siglo de oro, por ejemplo, hay constantemente los amores de los caballeros y las damas y el de los criados. El escudero o el criado del caballero, la criada, la confidenta de la dama, que suelen enamorarse también de una manera más realista, más grosera, menos alambicada, menos... Sí, pero en general, además, en presencia de los señores. Quiero decir que hay una cierta comunicación. No es tampoco, diríamos, un diálogo por parte de los criados realista, como pudiera ser efectivamente. En general, es en presencia, más o menos, de la dama o del caballero que se están diciendo esas retóricas amorosas, alambicadas. Ven ustedes la cosa. Esto es muy importante. Y entonces ocurre precisamente la aparición de los héroes. Los héroes que no son propios ya de la epopeya como antes, sino que aparecen en todos los niveles. Y naturalmente son héroes principalmente amorosos. Quiero decir que el asunto del amor está en primer plano. Y son héroes, es decir, son formas, diríamos, ejemplares del amor. No forzosamente por moralidad, pueden ser amores inmorales, no importa, pero son ejemplares en cuanto a amor, en cuanto a formas de amor y formas de expresión del amor. Ustedes imaginen lo que significa esto como influjo sobre la vida real. Es evidente que en el teatro han aprendido los europeos durante siglos a amar, a sentir los celos, la desesperación, el abandono, a decirse cosas, a poder hablar de amor. Esto se ha aprendido en el teatro. Ustedes imaginen lo que habrá enseñado Lope a los españoles del siglo XVII en su vida efectiva. Digo Lope precisamente por una parte porque tiene un carácter muy especialmente amoroso y porque además fue de inmensa popularidad. Es decir, hay un elemento todavía más, que es precisamente la influencia del teatro sobre la vida real, porque, claro, es inevitable la comparación con los actores y con las actrices. Claro. Los actores y las actrices
solían tener belleza, gallardía, acentuada naturalmente por las vestiduras, por la manera de moverse, por el arte escénico, por el maquillado, por la cierta distancia, por el verso, por la magia del verso. Es decir, representaba como una especie de nivel más alto, eróticamente más alto, que la experiencia personal de que gozaban los espectadores, por lo menos la mayor parte de los espectadores. Esto es evidente. Entonces, significaba como una especie de estímulo. Eran como modelos puestos ante los ojos, modelos humanos, modelos de virilidad o de feminidad y modelos de conducta amorosa y de lenguaje amoroso. Era modelo en todos estos sentidos. Y se producía, claro, un desnivel entre la vida cotidiana. Fíjense ustedes que la vida es cotidiana, la vida es esencialmente vida cotidiana. Y no lo lamento. Ustedes saben que el poeta francés dice «Ah, que la vie est quotidienne», con un aire de lamentarlo. Yo no lo lamento. La vida es cotidiana, yo diría gracias a Dios. Pero es cotidiana. Ahora bien, se contrapone a la vida cotidiana las situaciones excepcionales, las situaciones aisladas, en cierto modo refulgentes de la escena. Esto es diferente. Ustedes piensen, por ejemplo, que el teatro acaba. El teatro nos muestra unas cuantas escenas. Bueno, ¿y qué pasa después? Después cae el telón y nos vamos a casa. La vida cotidiana es la vida de todos los días y de cada día. Ustedes piensen, por ejemplo, que el amor real es el amor de cada día. En la escena no. En la escena los amantes se declaran, rompen, se aborrecen, lo que sea. Y cae el telón. Y no sabemos más. En la vida real no. En la vida real hay una cotidianidad. Ahí nos da el teatro una escuela de los gestos, de las palabras, de la aventura, de la pasión del amor. Aparece en ellos una serie de actitudes, de emociones que el espectador probablemente no ha experimentado, o muy poco, o muy deficientemente. La esperanza, la ilusión, los celos, la felicidad, el engaño, el desengaño, la pérdida. Lo entiende perfectamente, lo entiende todo eso, porque lo ve en escena. Lo vive ese repertorio de situaciones por las cuales no ha pasado, por las cuales quizá no va a pasar, o solamente algunas. Es decir, en definitiva, los hombres se han pasado siglos ensayando su propia vida y muy especialmente su vida amorosa, ensayándola ante un escenario, como ante un espejo. Muchas gracias.